la estructura de Cancillería, la estructura del IDEMU, para manipular al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador y ratificar que éramos interdictos a través de los expedientes que habían prefabricado con premeditación y alevosía, avalados por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Y la Fiscalía. Y la Fiscalía General de la República de El Salvador. Y lo que viene a ratificar esto es que a la fecha no se ha personado el fiscal actual Luis Martínez a mi casa de habitación a abrazarme, besarme y a preguntarme cómo yo me siento, porque me están quemando, en estos momentos nos están quemando nuestro cerebro y nuestro corazón a través de la diversificación de químicos. Y quiero aprovechar esta filmación y grabación para efecto de la comprobación de la implicancia de Bayer AG de Leverkusen, Alemania, a través de Meme Martínez, que él mismo me ha aportado la prueba. Mediante la prueba en la prensa gráfica de El Salvador relativo a la fibromialgia que me ocasionó la pupusa química enviada como se le envía un bocado a un perro por parte del IDEMU, de la casa frente a nuestra casa, que ambos nos enviaron utilizando a niños para el efecto de engañar a las víctimas que son testigos y propiciar así nada menos y nada más que la fibromialgia, que posteriormente se trasladaría a la destrucción masiva de la mielina cerebral y transferida a la mielina de médula ósea. Terrible. Y además a un paro cardiorrespiratorio en base al debilitamiento de las estructuras de las fibras nerviosas conductuales al corazón, al miocardio. Quiero ante el mundo, esta filmación y grabación servirá ante el mundo entero de que por el simple hecho de exigir mi pensión ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, no solo fui ejecutada, sino que también fui estigmatizada de loca. Es muy fácil derramar un vaso, pero es muy difícil juntar o reunir las moléculas de líquido vertido en dicha mesa, que confiere la condenación a una cárcel vitalicia mínimo o a una silla eléctrica en calidad de americanos, ambos extraditados a los Estados Unidos de Norteamérica por los autorizados ya para ese efecto. Solamente están esperando mi banderillazo para efectuar los encarcelamientos respectivos y llevarlos a una silla eléctrica en los Estados Unidos de Norteamérica. Y si en caso yo cesara, jamás van a poder tapar el sol con el dedo, ni mucho menos pretender salir airosos de que no solamente ejecutaron a mi madre, sino que ejecutaron a mi padre y me ejecutaron a mí, sino que agarraron a mi esposo después de haber sido él un reo político y existir la ley de amnistía que confería que él es intocable. Y aún así, con ese antecedente, vino la Policía Nacional Civil y nos ha agarrado a la fuerza, nos han metido a una ambulancia a la fuerza y nos han llevado al Hospital Central del Instituto
Instituto Salvadoreño del Seguro Social para efecto de hacernos firmar un internamiento psiquiátrico coercitivo en presencia de Fernando Claro, que al ver ese acto punible de barbarie, intervino y efectivamente impidió que dicha ejecución fuese realizada. Pero no contentos con ello, que posterior a la aplicación letal de una ejecución médica, vinieron ellos a suministrar esa pupusa química que condena a Cancillería y por ende a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Y que advirtiendo yo que efectivamente el alcalde de Huayúa no tenía el conocimiento de nuestro caso, significa que jamás el Consejo Salvadoreño del Café iba a entregar la finca, al vedar los carnets de productores de café de ambos, al vedar la superintendencia del sistema de pensiones, la verdadera clasificación y tipificación de ambas invalideces, pero advertidas a tiempo ante la Embajada de Holanda de El Salvador. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la Embajada de Holanda? Porque va Chito al Tribunal de la Haya Holanda. Pero ya no es necesario el Tribunal de la Haya Holanda. ¿Por qué? Por el amparo al convenio bilateral entre Guatemala y El Salvador del crimen organizado regional y extranjero. ¿Ya? Sí. Entonces, lo que pretendió la Embajada de Guatemala al vedar dicha acta era que efectivamente perdiéramos la oportunidad de que quedara vigente e imprescriptible, basándose que este año exactamente, en diciembre, iba a caducar el delito gravísimo de corrupción, pero que quedaba vigente e imprescriptible basándonos que efectivamente el antecedente de la carta enviada por el Vaticano comprobaba y ratificaba absolutamente todo y condenaba a perpetuidad, a tutela legal del arzobispado y por ende a todos los detractores contemplados en todas las documentaciones que se le había enviado a priori a tutela legal del arzobispado para que tutela a través de la fiscalía no mandara un citatorio en estado de excepción. Tenían que haber resuelto todo y haber metido isofactamente a la cárcel a todos los participantes y no lo hicieron. Andan libres, felices de la vida. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Corrupción, corrupción y conspiración. Entonces, también lo que viene a eliminar toda la gama de estructura filial del crimen organizado es que no estamos actuando en calidad de salvadoreños, estamos actuando en calidad de argentinos diplomáticos. Sí. ¿Ya? Nada que ver con El Salvador. Sí. Entonces, el alcalde de Huayúa, a través del síndico de Huayúa, expresó que me van a echar la mano. ¿Qué significa esto? Que ya puedo trasladarme a vivir a la finca, pero debido a mi estado físico propiciado por el idemo de esa pupusa química, será más que imposible que yo logre irme a vivir a la finca. Por ende, estoy reclamando la casa de Antiguo Cuscatlán para trasladarme lo más pronto posible, porque aquí me siguen asesinando y nadie hace nada.
Porque la señora aquí a la par sigue asesinándome. Porque esta señora aquí a la par continúa asesinándome. Me han aventado trapeadores, me han aventado puertas, me han asesinado a mi perra Charcoal, ¿ah? Me ha disparado a quemarropa, ¿ah? Prueba de ello es la prueba que la verificó el agente de PNC de San Marcos. Y también recopiló la prueba del señor de allá atrás, que la esposa de él me llamó loca. Y él le dijo, ella no es ninguna loca, ella posee la carta de la OEA. Lo dijo el agente de policía Gilberto Carranza al vecino trasero. Pero no bastándole con ello, siguieron concomitantemente haciéndome daño, tratando de recopilar una prueba de violencia psicológica o de alguna forma conductual para de ahí utilizar a toda la cuadra, firmar documentaciones respectivas para que en determinado momento viniese la Corte Suprema de Justicia de El Salvador a recogernos con una chaqueta volteada. Realmente es inaudito, existiendo la carta de un juez de Huayúa, existiendo la carta del juez de Tonacatepeque, existiendo el sello de las Naciones de San José, Costa Rica, existiendo el sello y la carta cotejada por el ministro concejal de la Embajada de Guatemala. Creo que será este elemento probatorio, esta afirmación y grabación, un stop y un cese definitivo y permanente a las pretensiones de expropiaciones políticas posterior a un descuartizamiento político avalado por Banda Pinato y Carlos Mauricio Funes Cartagena, existiendo la evidencia del diputado Guillermo Gallegos ante la Asamblea Legislativa de El Salvador, que iban a proceder contra todos los amigos de Paco Flores que se atrevieran a defenderlo, que fue precisamente el diputado Guillermo Gallegos que le dio la orden a la Procuraduría General de la República de El Salvador para efecto de que no me diligenciaran ningún juicio de inquilinato ante la Procuraduría General de la República de El Salvador y así llevarme a una quiebra técnica total de todos mis bienes, con la participación directa de la Bienes Raíces Tierra Grande y del bufete Cerón y Villeda ante la COPEAN del 21 de junio. La COPEAN del 21 de junio, a través de la exdiputada Blanca Coto, ha venido avalando el bombardeo químico. Y el efecto de toda esta comprobación son las cartas que yo le envié en tiempo y espacio ante la casa de los padres de la diputada. Se lo mandé a Sonia Corado, se lo mandé a Bárbara Hernández y continúan arreciando con los ataques químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos esperaban a que yo saliera a la calle a dispararles o que yo los amenazara a muerte o que yo tratara de hacer algo en contra de ellos y llamar a la policía comunitaria con el auspicio de la Iglesia-Estado a través de la jueza Lino, cuando la jueza Lino se encuentra en estos momentos ya inhabilitada a ejercer su posicionamiento como jueza. Un exhorto. O mucho menos enviar un exhorto a cualquier juez de la República de El Salvador para deducir que ambos somos esquizofrénicos en base a los químicos utilizados por Mauricio Menagaray y sus hijos, ingenieros químicos, y la utilización de los químicos empleados por César Orsini, que es la empresa que precisamente se confabuló con Suiza
y con el IDUCA Y Milena Calderón. para vedar, y Milena Calderón Sol, para vedar la representación diplomática de Suiza ante el tribunal OCIARTI de Ottawa, Canadá. Es evidente que Urbano Express, situado en este momento frente a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, será la llave y la evidencia a perpetuidad cometida por Suiza Canadá, que embadurnó. Y aquí estoy en este momento mostrando la prueba de Urbano Express enviada a la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, que efectivamente el crimen organizado regional y extranjero procede en base a la Carta de la Corte Interamericana de San José, Costa Rica, y en base a la CICIG de Guatemala, y en base a la CEGIL de Costa Rica, y en base al convenio bilateral suscrito entre Guatemala y El Salvador. Esta filmación y grabación, señores, va a ser, ya fue diseminada a nivel mundial para efecto de contrarrestar cualquier contrademanda, cualquier ataque que quieran pretender, utilizando a mareros, utilizando a cualquier persona que se vaya a prestar a venirnos a cuetear a nuestra casa de habitación, como lo hicieron precisamente el 3 de abril a las 9:30 de la noche, encontrándose mi esposo y yo en el umbral de nuestro garage. Nos vinieron a cuetear. ¿Qué significa eso? Crimen organizado regional y extranjero, avalado por la Iglesia Católica, avalado por el IDUCA, por la Universidad Nacional y por todos los detractores ya mencionados y citados. Testigos claros: alcaldía de Antiguo Cuscatlán, alcaldía de Huayúa, y humildemente don Francisco Acosta, fungiendo como hombre bueno. Y quiero hacer público que este señor será también beneficiario de todos los montos que yo capturaría a través del Banco Agrícola, por el simple hecho que él humildemente esta mañana me ha respaldado para la transparencia y la credibilidad, exponiendo el pellejo de él, pero que Dios es más poderoso que el mundo entero. Don Francis, quiero que verifique, que tenga a la vista el documento clave del crimen organizado regional y extranjero, ya estructurado por escrito, todos los participantes, cuál ha sido su participación, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, y que ratifica así el crimen organizado regional y extranjero. Ya. Va, entonces, en base a esta filmación y grabación, ya no puede venir la Corte a recogernos con chaqueta, a petición de canciller. Ya no puede. Sí. Va. Fin de la grabación.